Hola amigos, ¿cómo estáis? Muchas veces me habéis escuchado decir que esta guerra entre Rusia y la OTAN es inevitable porque es una cita histórica que tienen pendiente desde hace mucho tiempo, concretamente de forma existencial desde 1917. Pues bien, con la Tercera Guerra Mundial empezada hay más naciones que también parece que la historia les tiene reservada una cita histórica en el campo de batalla, me refiero a Irán y a Israel, que hoy mismo acaba de decir que una guerra con Irán se hace completamente inevitable, y además estamos viendo cómo junto a la OTAN ya tienen todos los bombardeos preparados para tal fin, que ahora están ensayando en Yemen. Al mismo tiempo Turquía, que es un tercero en discordia en esta partida, y ayer Israel le destruyó la macrobase que estaba construyendo Turquía en Siria. Por otra parte, al cowboy, que allá donde mea, deja marcado el territorio como propio. Parece que no le están saliendo las cosas nada bien, lo de hacerse con Canadá, Groenlandia, Panamá y Ucrania, que ya tiene marcados como propios. Da la impresión que no tiene controlado nada, y si quiere conseguirlo tendrá que hacerlo con la caballería, que tampoco me parece a mí que está para muchas aventuras. Cuando en Panamá por ejemplo creía que con amenazas a los dueños chinos de los puertos que controlan en Panamá, lo tendría todo hecho, pues va a ser que no. Porque el gobierno chino ha prohibido a las empresas chinas que vendan esos puertos al cowboy, y con todas estas complicaciones veremos por dónde nos sale ahora, veremos dónde se le ocurre echar la próxima meada. Si esta guerra no se detiene a tiempo, y el mundo se sienta a diseñar la nueva ruta por donde tiene que caminar la convivencia multipolar a nivel planetario, el futuro es muy negro. Si la Unión Europea y Estados Unidos siguen con esa política absurda de crearse enemigos ficticios, y como si fuese un juego macabro, una vez que los crean, no pueden soportar el no enfrentarse a ellos de verdad, los sacan de la consola del juego y se lían a hostias con ellos, esto terminará como el Rosario de la Aurora. Pensemos en el destrozo que le está haciendo Rusia a la OTAN, sin recurrir a una movilización general. Imaginaros lo que ocurrirá si obligan a Rusia a movilizar a todos los estamentos de la nación, porque la OTAN sigue insistiendo en tener a Rusia entre ceja y ceja. Pues es posible que no estemos muy lejos de que Rusia empiece a movilizarse. Se habla mucho estos días de que Rusia puede estar a punto de lanzar una gran ofensiva en todo el frente. Para ello se necesitan muchos miles de soldados, y aquel frente es de muchos kilómetros. Si esto se confirma es muy factible pensar que esa movilización ya ha podido comenzar de alguna forma encubierta sin grandes algarabías. Incluso se habla de que Putin ya está transformando la infantería de marina para formar 14 divisiones, y aunque los legos no sabemos lo que quiere decir, suena a reestructuración para los tiempos inmediatos que vienen. Y en el país del cuento de la criada, quién sabe lo que pasará porque el cowboy está meando en todas las esquinas. Lo que quiere decir que él y su camarilla consideran que la nación entera es de su propiedad, y según la falsimedia inglesa, quiere perpetuarse en el poder. Me imagino que alguna inteligencia artificial le habrá dicho que no se morirá nunca. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría permanecer en el poder hasta 2037. Así lo escribe la publicación británica Daily Mail. La publicación señala que el actual ocupante de la oficina oval tiene esta oportunidad gracias a la enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos. Una manera de que Trump gane un tercer mandato y potencialmente un cuarto antes de enero de 2037, cuando tendrá 90 años, no solo es posible, sino sencilla. Al dar detalles del astuto plan gracias al cual Trump puede permanecer a la cabeza del Estado norteamericano, el periódico destaca que la enmienda 22 a la Ley Fundamental de Estados Unidos solo prohíbe la reelección de un presidente que ya haya sido elegido 2 veces. Pero dicho jefe de Estado no estará privado de la posibilidad de volver a ocupar posteriormente ese cargo en caso de dimisión o muerte de otro presidente, explica el periódico. Recordemos que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, superando por un amplio margen a la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris. Este es ya su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Anteriormente se desempeñó como presidente de la Casa Blanca de 2017 a 2021. Agreguemos que la legislación actual de los Estados Unidos no permite que una misma persona ejerza el cargo de jefe de Estado por más de 2 mandatos. Mi opinión es que,
Todo esto que nos han vendido de que somos democracias, es la mayor falacia jamás contada, y que los gobernantes apoyados en unos partidos y en grandes mentiras, desde el momento que ganan las elecciones ya consideran a toda la nación de su propiedad. Lo estamos viendo en todo Occidentelandia, y desde el mismo minuto de la toma de posesión su trabajo consiste en volver a ganar, al precio que sea, y pasando por encima de lo que sea. Todavía ayer mismo el cowboy dijo que Groenlandia será suya, será nuestra 100%, dijo Trump, y afirmó que Estados Unidos anexará Groenlandia de todas formas. De todos modos Groenlandia pasará a ser parte de Estados Unidos. Así lo afirmó el jefe de la Casa Blanca Donald Trump. Según él, Washington no descarta la posibilidad de utilizar la fuerza militar para anexar la isla, pero quisiera hacerlo por medios pacíficos. Ya veremos si le deja hacerlo el Petit Napoleón, que aunque tienen a Francia hundida en la miseria económica, todavía le queda la legión extranjera, y los vaqueros estadounidenses no tienen ni idea lo que son capaces de hacer bajo el mando de Macron. No hay más que ver lo que han hecho en el Sahel. También se prepara para defender a Taiwán de una posible invasión china, que es una prioridad de defensa de Estados Unidos. Así lo afirma un manual de defensa nacional clasificado, firmado por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. En un documento obtenido por el Washington Post, se señala a China como la principal amenaza para Estados Unidos. Hegseth reorientó el ejército estadounidense hacia la contención de la toma de control de Taiwán por parte de China y el fortalecimiento de las defensas nacionales. A esta gente hay que prohibirles que consuman diuréticos, antes de que nos meen a todos. En Ucrania el ejército ruso ha pasado varios meses desde que utilizó un promedio de 100 municiones de lanzamiento rápido geranios en ataques en Ucrania. En la actualidad, se utilizan alrededor de 150 dispositivos al día, y esta cifra se acerca ya a 200. En los últimos días, los bombardeos sobre Kiev, Dnepropetrovsk, Sumy, Odessa y Kharkov se han intensificado. Se producen decenas de ataques en un corto periodo de tiempo y se preparan ataques aún más destructivos e intensos. Para superar los intentos de Ucrania de detener los vehículos aéreos no tripulados Geran 3 que además están equipados con cabezas termobáricas, que los ucranianos lo intentaban con cañones antiaéreos y ametralladoras. Ahora, debido a su alta velocidad y la falta de misiles antiaéreos, el ejército ruso comenzó a atacar lanzando enjambres de drones a una altitud de 2000 metros y más, o aumentando la altitud a medida que se acercaban al objetivo. El riesgo es mínimo, salvo el fuego antiaéreo y de ametralladoras, por lo que ahora atacan en grupos más grandes y utilizan tácticas diferentes. Concretamente, esta noche Rusia ha eliminado hasta 170 combatientes ucranianos y mercenarios de la OTAN, en un solo ataque, que se lanzó contra un punto de despliegue temporal de las unidades ucranianas. Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado un ataque con misiles contra un punto de despliegue temporal de unidades y fuerzas de operaciones especiales de los servicios de seguridad ucranianos, informó este domingo el Ministerio de Defensa ruso. Como resultado, fueron eliminados hasta 170 combatientes ucranianos y mercenarios extranjeros, detalló el organismo. Paralelamente, como consecuencia del éxito de las operaciones ofensivas, las unidades del Grupo de Tropas Centro completaron la liberación de la localidad de Zaporozhye en la República Popular de Donetsk, se detalla en el comunicado. La intensidad de los ataques del ejército ruso es probablemente tanto una reacción a los crecientes ataques de Ucrania a las instalaciones energéticas, como un deseo de intensificar la ofensiva a lo largo de todo el frente destruyendo los flujos de refuerzo ucranianos, la infraestructura logística, la producción de defensa, el mantenimiento, la reparación y los centros de comando en varias regiones, especialmente Odessa, que es la ciudad líder en este sentido, y Sumy, que es el objetivo de la nueva operación. Además, el proceso de producción y transferencia a las tropas de drones FPV, el último elemento disponible de la defensa de Ucrania, también se debilitan por agotamiento de la organización militar general, el personal y los suministros, así como la aceleración del ritmo de la ofensiva. En Oriente Medio, según publica Avis, ahora los colonizadores están muy centrados en Irán. Israel evalúa como inevitable la posibilidad de un enfrentamiento militar con Irán,
el alto mando de las fuerzas de defensa de Israel han llegado a la conclusión de que un conflicto armado con Irán se está volviendo prácticamente inevitable. Así lo informan fuentes de círculos militares israelíes, destacando que las tensiones entre ambos países han llegado a un punto crítico. La evaluación, realizada en una reunión a puerta cerrada a finales de marzo de 2025, refleja las crecientes preocupaciones de Tel Aviv sobre la creciente presencia militar de Irán en la región y el desarrollo de un programa nuclear por parte de Teherán. Según analistas militares, Israel considera a Irán como la principal amenaza a su seguridad, especialmente en el contexto de la creciente actividad de los grupos iraníes en Siria, Líbano e Irak. El mayor general Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, señaló durante la reunión que el estado actual de la confrontación con Teherán ha ido más allá de la contención y requiere preparación para una acción militar a gran escala. La atención se centra principalmente en la capacidad de Irán para aumentar la producción de misiles balísticos y drones, que ya están siendo utilizados por sus aliados contra objetivos israelíes. Tel Aviv confía en que, sin medidas decisivas, la ventana de oportunidad para impedir que Irán adquiera armas nucleares se está reduciendo rápidamente. El ejército israelí ha comenzado a ajustar sus planes operativos. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas de Israel han llevado a cabo una serie de ejercicios de simulación de ataques contra objetivos militares iraníes, incluidos búnkeres subterráneos donde se cree que se realizan investigaciones nucleares. Se presta especial atención a la coordinación con la Fuerza Aérea que debería desempeñar un papel clave en cualquier conflicto potencial. Al mismo tiempo, la inteligencia israelí ha intensificado la vigilancia de los envíos de armas iraníes a través de Siria hasta el Líbano, donde tiene su base Hezbollah, el aliado más cercano de Teherán. Según los militares, este frente podría convertirse en el primer foco de escalada. La situación se complica por el contexto diplomático. En marzo de 2025, las conversaciones entre Irán y las potencias mundiales sobre un acuerdo nuclear llegaron nuevamente a un punto muerto después de que Teherán se negó a permitir el ingreso de inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica a varios sitios. Esto ha fortalecido la posición de Israel, que durante mucho tiempo ha insistido en una solución militar al problema. El primer ministro Naftali Bennett dijo en un discurso reciente que el país no permitirá que Irán se convierta en una potencia nuclear, incluso si tiene que actuar solo. Al mismo tiempo, Washington, a pesar de su apoyo a Israel, todavía prefiere las sanciones y la presión diplomática, lo que provoca desacuerdos entre los aliados. Hoy en día, el contexto regional solo aumenta la probabilidad de conflicto. A principios de 2025, Irán realizó pruebas a gran escala de una nueva generación de misiles balísticos, capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros, lo que amenaza directamente a Israel. Al mismo tiempo, Hezbollah intensificó los bombardeos del territorio israelí desde el sur del Líbano, obligando a las Fuerzas Armadas de Israel a reforzar su contingente en la frontera norte. En respuesta, aviones israelíes atacaron depósitos de armas en la zona de Beirut el 15 de marzo, destruyendo, según el ejército, varios lotes de drones iraníes. Estas acciones son parte de una campaña más amplia para debilitar la influencia iraní, pero Tel Aviv cree que solo están retrasando lo inevitable. Es evidente que el colonialismo no se da un respiro en fomentar guerras de modo compulsivo. Ayer la base aérea T-4 en Siria, que iba a ser utilizada por las Fuerzas Armadas turcas, fue destruida por un ataque israelí. Las fuerzas israelíes han atacado la base aérea siria T-4, dejándola inutilizable, según informan varias fuentes de Oriente Medio. El objetivo del ataque, según los analistas, era impedir el uso de esta instalación de importancia estratégica por parte de las Fuerzas Armadas turcas, que planeaban desplegar allí su infraestructura militar. El bombardeo, ocurrido en la noche del 21 de marzo de 2025, dejó la base en un estado que impide su uso operativo en el futuro próximo, convirtiéndose en el último episodio de la escalada del enfrentamiento entre Israel y Turquía en territorio sirio. La base aérea T-4, ubicada en la provincia de Homs, en el centro de Siria,
ha estado durante mucho tiempo en el centro de atención debido a su importancia para varios actores de la región. Anteriormente ha sido utilizado tanto por fuerzas iraníes como por contingentes militares rusos para apoyar al régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, tras el cambio de poder en Damasco en diciembre de 2024 y la llegada al poder de un gobierno de transición liderado por Ahmed al-Sharaa, controlado por Estados Unidos, Turquía comenzó a fortalecer activamente su influencia en Siria. Según información aparecida en los medios árabes a principios de 2025, Ankara estaba en conversaciones con las nuevas autoridades sirias sobre la creación de bases militares, incluida la T-4, para albergar los sistemas de aviación y defensa aérea turcos. Israel, viendo estos planes como una amenaza a su seguridad, decidió actuar preventivamente. Según fuentes militares sirias, durante el ataque, cazas israelíes, sin entrar en el espacio aéreo sirio, dispararon misiles desde territorio libanés. Los ataques alcanzaron instalaciones clave de la base, la pista de aterrizaje, depósitos de armas y puestos de mando. Las defensas aéreas sirias intentaron repeler el ataque, pero gran parte de la infraestructura fue destruida o gravemente dañada. El gobierno de Damasco condenó las acciones de Israel, calificándolas de violación de la soberanía del país, pero no anunció planes para tomar medidas de represalia. A su vez, el comando israelí confirmó el hecho de la operación, afirmando que tenía como objetivo neutralizar las capacidades militares estratégicas restantes que pudieran caer en manos de potenciales adversarios. La situación en torno a T-4 refleja el contexto más amplio de la lucha por la influencia en Siria desde la caída del régimen de Assad. Turquía, que apoya a la nueva administración en Damasco, busca consolidar su presencia en las regiones central y norte del país. A principios de marzo de 2025, el ejército turco comenzó a transferir equipos y personal a las regiones del noroeste de Siria, y también comenzó a restaurar el aeródromo de Minege, para crear ahí un centro de defensa aérea. Las medidas han suscitado preocupación en Jerusalén, donde la ampliación de la presencia militar turca es vista como un intento de Ankara de establecer un punto de apoyo que amenaza los intereses israelíes en el sur de Siria y los altos del Golán. Hoy en día, las tensiones entre Israel y Turquía siguen creciendo. A finales de marzo de 2025, la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo otra serie de ataques contra objetivos en el área de Palmira, incluido el propio T-4. Lo que los expertos evaluaron como una demostración de determinación para evitar la implementación de los planes turcos. Ankara, por su parte, ha acusado a Israel de desestabilizar la región y ha prometido apoyar al gobierno sirio para recuperar el control del territorio. Mientras tanto, los círculos analíticos occidentales señalan que Turquía aún no dispone de recursos suficientes para una confrontación directa con la aviación israelí, que mantiene su superioridad en la región gracias al apoyo estadounidense y a su tecnología avanzada. Pero yo creo que hay que valorar que Erdogan está en la cuerda floja, con millones de turcos protestando contra el gobierno dictatorial por haber detenido al líder de la oposición. Todos sabemos que cuando los gobernantes se sienten acorralados en su feudo, suelen recurrir a guerras externas para que todo se tape. ¿Qué hará Erdogan ante Israel? Donde hay intereses cruzados por su pertenencia a la OTAN, junto a Estados Unidos, que es quien dirige los pasos de Israel. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.